Dios te salve María, Sagrada María, Señor. A continuación, nos dará la bienvenida el Padre Alonso Báez de los Escolapios. La gente está acostumbrada a consagrar su casa, a consagrar una imagen, a consagrar el carro. De hecho, le llama bendecir. Pero la gente no sabe que podemos consagrar nuestra propia vida. La consagramos al amor de Dios, al servicio al prójimo. En estos días en que nosotros hemos perdido el patrimonio, el trabajo o algún ser querido, podemos orar a Dios consagrándonos a nuestra Madre Santísima para pedirle que nos proteja, nos consuele y nos sane. Consagrarnos a la Virgen María es tan importante como ver la imagen que llamamos el perpetuo socorro. Vemos arriba que el ángel le enseña la cruz al niño Jesús. La Virgen lo está cargando, pero el niño con sus dos manecitas se sujeta a la mano de la Virgen María. Ante cualquier peligro como es la cruz, dolor o pérdida, la Virgen nos acompaña, nos carga y nos da la fortaleza porque ella nos sujeta. Consagrémonos a la Madre Santísima porque ella es nuestra salvación. Ahora, nuestra hermana Carolina nos dará una breve reseña del significado y la importancia de la consagración a Jesús por María. ¿Qué es consagrarse a la Santísima Virgen María? Pues es la consagración a Jesús por medio de María, aunque ordinariamente se le conoce como consagración a la Santísima Virgen María. San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 3 al 8, él nos dice que hemos sido elegidos por Dios para hacernos sus hijos por medio de la gracia, por la redención de Jesucristo. Entonces, ¿cómo obtenemos la gracia? Por el bautismo. Entonces, nuestro bautismo es nuestra consagración por excelencia, en la que hemos sido elegidos por Dios para ser sus hijos por medio de la gracia, por la redención de Jesucristo. Entonces, la consagración a la Santísima Virgen María no es que nos añada compromisos, más bien nos ayuda a vivirlos de una manera adecuada, nos da herramientas para poder vivir nuestros compromisos bautismales. En el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, que es el libro base sobre el cual hacemos todo este proceso de preparación, dice en el numeral 120 muy claro que esta consagración tiene como fundamento el bautismo. Muchos de nosotros hemos sido bautizados, como un requisito indispensable para hacer una consagración, pues sería estar bautizados. Muchos de nosotros hemos sido bautizados, pero no hemos vivido como auténticos bautizados. A la práctica diaria, en el vivir diario, hemos hecho a un lado nuestro bautismo y no hemos renunciado del todo al pecado para entregarnos a Jesucristo. Debemos renunciar al mundo como ambiente de pecado, al demonio, a la carne. Y entonces entregarnos a Jesucristo. La consagración básicamente lo que hace es buscar que seamos conscientes de estos compromisos bautismales y vivirlos en la práctica, en el día a día. Esta consagración, según el método de Montfort, tiene características especiales o tiene características que nos hacen esta consagración pues muy hermosa. Primera característica, es la única consagración recomendada por los papas. En la encíclica Redemptoris Mater, San Juan Pablo II, en el numeral 48, nos recomienda justo esta consagración montfortiana y nos dice que es un medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Otra característica que tiene es que
Esta consagración ya es una espiritualidad que es patrimonio de la Iglesia Universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Legión de María no es que estemos estemos haciendo la consagración de la Legión de María, no. Somos difusores de una espiritualidad que ya es patrimonio de la Iglesia Universal. Existen diferentes consagraciones, ¿no? Como más devocionales. En este momento nosotros podríamos arrodillarnos y hacer esta hermosísima oración de: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y quedar consagrados devocionalmente. Pero cuando hablamos de la consagración montfortiana, según el método de Montfort, hablamos de esta necesidad de renovar nuestros compromisos bautismales, la necesidad de hacer una renuncia verdaderamente al mundo como ambiente de pecado, al demonio, a la carne, en general al pecado. Estar dispuestos a esto. Sí, no estoy dispuesto a renunciarlo a todo eso, estrictamente hablando, pues, no me podría consagrar. Entonces, Montfort lo que nos dice, no solamente nos dice renuncia, nos dice: yo te acompaño para que tú hagas esta renuncia y puedas consagrarte o puedas entregarte del todo a Jesús. De ahí arrancamos. Entonces, otra característica, porque San Luis María Griñón de Montfort propone 33 días, es decir, es una consagración que propone una seria preparación. Estos 33 días, San Luis los divide de la siguiente manera, en 4 etapas. La primera etapa son los primeros 12 días. Los ocupamos para vaciarnos del mundo. Y las siguientes 3 semanas, 7 días. Los primeros 7 días son para el conocimiento de uno mismo. Los siguientes 7 días son para conocer a la Santísima Virgen María. Y por último, la última semana la ocupamos para conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué llegamos al final a Jesús? Porque San Luis de Montfort dice que Cristo es el fin último de esta devoción. María es el fin próximo, el medio. No es el fin último. Cristo es el fin último. Por eso se llama, o por eso es la consagración a Jesús por medio de María. Otra característica arrancada de aquí justo es que es cristocéntrica. María no es el centro, Cristo es el centro. Lo que pasa es que ahí donde está Cristo, está María. María está en el corazón de Cristo. San Luis hace una analogía hermosísima y dice: María es como un río. Siempre llega al mar, que es Cristo. Otra característica es la totalidad de la entrega. ¿Qué significa? Pues no significa que tenemos que ser religiosas o sacerdotes o cambiar nuestro estado de vida. No. Significa que hay que asumir lo que dijimos en nuestro bautismo o lo que dijeron nuestros padrinos en nuestro nombre a la hora de ser bautizados. Y entonces, que dijeron que renunciamos al pecado y que nos entregamos completamente a Jesús. Y entonces hemos de entregarle a Jesús todo cuanto poseemos por medio de María. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes interiores, nuestros bienes exteriores. Todo, o sea, decirle: pero Señor, tengo claro que nada es mío, todo es tuyo. Que seguiré administrando todo lo que tú me has dado, pero todo es tuyo. Y lo utilizaré para extender tu reino. Y otra característica es que nos lleva a vivir estrechamente a Jesús, viviendo estrechamente con Jesús por medio de María, pues nos lleva a vivir la santidad. Ninguna criatura ha estado tan unida a Dios como la Santísima Virgen María. Ella es hija del Padre, es madre del Hijo, es esposa del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que hacemos es imitar a María para así alcanzar la santidad, que es la finalidad de cualquier devoción mariana, pero especialmente de la consagración a María es: imitando a María, llegamos a la santidad.
Así que enhorabuena. Finalizamos esta charla escuchando a nuestra hermana Anabel, quien nos compartirá una reflexión más profunda junto con algunas características de la consagración a Jesús por María. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Anabel Acosta. Estoy aquí en Houston para estar con ustedes en esta hermosa presentación sobre la consagración a Jesús a través de María Santísima. Para mí es un placer y un privilegio el poder hablarles de mi Madre Santísima, a la que amo muchísimo con todo mi corazón y a la que estoy agradecida por muchísimas cosas en mi vida. Especialmente porque me enamoró de nuestro Señor Jesucristo, porque me enamoró de la Santa Iglesia Católica, porque me enamoró de Dios. Por esta razón, pues quiero compartir con ustedes esta alegría, esta emoción de mi fe católica. Muy bien, empezando, pues le puedo decir que mi nombre es Anabel Acosta, pertenezco a una asociación de Derecho Pontificio de los Heraldos del Evangelio, en donde llevamos, por supuesto, la evangelización, la nueva evangelización a todas partes, donde vayamos. Muy específicamente, pues, ser testimonio, ¿verdad?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una de los apostolados que realizamos, aparte de llevar la imagen de Nuestra Señora, está también esto, el hacer la preparación de la consagración a Jesús a través de María Santísima. Muy bien, para hacerlo un poquito más corto todo esto, porque es muchísimo lo que tenemos que hablar, comenzamos. ¿Qué es la consagración? ¿Por qué la consagración? ¿Quién es María? María Santísima. El libro que vamos a estudiar, o vamos a decir mejor, vamos a hacer la consagración con la enseñanza espiritual de un santo maravilloso, mariano totalmente, que escribió precisamente de Nuestra Señora. Y es el santo San Luis María Grignon de Montfort. San Luis María nació en el año 1673 en Francia. Fue ordenado sacerdote en el 1700 y murió en 1716 a la edad de 43 años. La vida de él es muy interesante. San Luis María de Montfort, desde niño, presentó un amor muy grande hacia Dios y a la Virgen Santísima. Él era hijo en una familia de 18 niños. Imagínense ustedes cuál sería la presión para su mamá y su papá. Una familia tan grande, una madre pues muy católica, muy católica. El trabajo era inmenso, las presiones muy grandes, no había suficiente dinero. Y nosotros hoy en día nos quejamos de nuestros problemas y cuando tenemos que nada más que criar 1 o 2 niños y no queremos más. Imagínense en esos tiempos en donde había menos tecnología, pero había un gran amor, un inmenso amor y sobre todo mucha fe. Y son los valores y la fe lo que realmente llevan al mundo, la familia. Muy bien, él era un niño que desde pequeño pues se vio que tenía una espiritualidad muy profunda. Cuando su mamá lloraba a solas, pensando en todos los problemas que tenían, pues él decía: mamita querida, no te angusties, Jesús y María nos van a ayudar. Así era él. A los 12, 13 años entró en el college, después fue para el seminario en París, se hizo sacerdote, rechazó tener grandes estudios o ser parte de grandes posiciones, porque él lo que quería era llevar precisamente a Jesús y a María al pueblo. Al pueblo, porque en aquel tiempo, pues en los 1700, 1600, las personas pues no sabían escribir, no sabían leer. Entonces San Luis María pues quería llegar a todas esas personitas que no tenían educación, que no sabían realmente de la fe, llevarlas a Jesús y a María. Él es el creador de muchas maneras de catequizar. Me parece que San Luis María de Montfort fue el primer catequista que realizó maneras innovatorias
para catequizar a las personas. San Luis María era un personaje tan fuera de su tiempo, tan más allá de su tiempo, que en mi concepto, en mi opinión, era como un San Juan Pablo II en los años 1700, porque él pues se basaba mucho en la misericordia de Dios. Específicamente dentro de la iglesia había muchas herejías, habían herejías dentro de la misma iglesia, que por supuesto eso no ha pasado. Siempre hay personas que inventan sus propias maneras de pensar o de traducir la religión o querer cambiar, ¿verdad?, las cosas. Y en esa época había una herejía, que ahorita no me acuerdo el nombre específicamente, pero era que Dios no era misericordioso, que si usted pecaba, usted se iba para el infierno, no había oportunidad de nada, no se podía comulgar, tenía uno que estar, bueno, pues en perfecta gracia, y si cometías algún error, pues no se te perdonaba. Eran sumamente estrictos las penitencias para los pecados, eran terribles. Uno tenía que cargar un palo, por ejemplo, en medio del pueblo, y la gente lo insultaba. O sea, era una cosa extrema. En cambio, él decía pues que Dios era misericordia, que Dios era para todo el mundo, y trataba de enseñar a los feligreses pues por medio de procesiones, cantos, flores, como pequeñas obras, ¿verdad?, teatrales, vamos a decir, pequeñas obras en donde él trataba de explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Hermoso. Por ser tan innovador, dentro de la iglesia no lo querían, mucha gente no lo quería, y muy, muy feo. La competencia y, como siempre en todas partes, pues la humanidad. Hay gente buena, hay gente que es menos buena. Nuestra humanidad nos gana. Entonces estaban en contra de él, le hacían muchas maldades, lo difamaban, lo calumniaban. Hasta con el mismo Papa lo calumniaban y decían que hacía cosas que no eran. La gente se burlaba porque, eso sí, su amor a Dios y a la Virgen era radical. Y eso es lo que él enseñaba, ese amor radical a Dios, al Cristo crucificado. Y pues la gente dentro de la misma iglesia, pues los que decían que sabían muchísimo, pues no estaban de acuerdo con él y le hacían la vida de cuadrito. Sufrió mucho, vamos a decir, fue muy perseguido, sufrió muchísimo, pero él nunca dejó a sus pobres, nunca dejó a sus pequeñitos. Y por donde iba, habían conversiones hasta decir basta. Hizo obras, a pesar de que él estuvo siempre caminando, nunca paró, nunca utilizó ni carruaje, ni caballo, ni nada. Lo ofreció todos sus sufrimientos y ofreció toda su pobreza, ofreció todos esos sacrificios, toda esa maldad en contra de él para la conversión de las almas. Y porque él decía pues que su ejemplo, su todo era Jesús crucificado. Eso es lo que tenía él que ser en su corazón, ser como su Jesús, un Jesús crucificado. Y de esa manera él escribió también libros muy hermosos sobre Dios Padre, la sabiduría eterna, sobre Dios Hijo, y Jesucristo, por supuesto. Y también escribió de una manera muy especial de Nuestra Señora. Y es eso precisamente de donde se basan los ejercicios espirituales que ustedes van a realizar para consagrarse a Jesús a través de María Santísima. Este es el libro que yo utilizo cuando doy los cursos. Se llama Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Esto fue escrito, por supuesto, por San Luis María Griñón de Montfort. Y aquí están las bases y el cómo entender quién es María Santísima. Y al conocer a María Santísima, se conoce más a Jesús y se ama mucho más a Jesús. No sé si ustedes van a recibir este libro. Sé que van a recibir pues la parte para la consagración, los ejercicios espirituales y las meditaciones, pero si es posible, por favor, consigan este libro de San Luis María Griñón de Montfort y léanlo. Muchas de las cosas que vamos a explicar para la consagración vienen de este libro. Y es mi recomendación
de todo corazón que todos ustedes puedan tenerlo, obtenerlo y leerlo, hacer un pequeño sacrificio y a pesar de que al principio no entiendan, perseverar, porque el Espíritu Santo y María Santísima no abandonan. Es hermosísimo y va a ser el comienzo, después que ustedes realicen esta consagración y profundicen en esta devoción, profundicen en esta espiritualidad mariana, sus vidas van a cambiar completamente. Ahora comencemos entonces a hablar quién es María Santísima. ¿Dónde tenemos nosotros las fuentes que nos hablen de María Santísima y su papel en la salvación de las almas, su relación con Jesús, en la salvación de la humanidad? Todo comienza y lo podemos encontrar en dos fuentes. La primera fuente es en la Biblia. Sí, Nuestra Señora se encuentra en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. La Biblia, Nuestra Señora se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Nuestra Señora se encuentra no directamente, pero sí con simbología o prefiguras. Las grandes mujeres que se presentan en el Antiguo Testamento como Ruth, Rebeca, Judith, son ejemplos de las virtudes que iba a tener la madre del Mesías, es decir, Nuestra Señora. La tradición, que es la tradición de la Iglesia, es todo lo que sabemos de María Santísima y que fue transmitido de generación en generación desde los discípulos y los discípulos a sus discípulos, hasta lo que conocemos de ella hoy en día. Entonces son dos fuentes, la Biblia y la tradición. En la Biblia, pues en el Antiguo Testamento, pues habíamos dicho, estaban las prefiguras de estas mujeres y también pues cuando los grandes profetas hablaban de la Virgen, ¿verdad? Que iba a ser la madre del Mesías, al que iban a llamar Emmanuel. Ese es Isaías. Muy bien. ¿Dónde encontramos específicamente? Yo creo que este es el mejor ejemplo que les puedo dar de la presencia de María Santísima en el Antiguo Testamento. Es en Génesis, capítulo 3, versículo 15, en donde Dios, después de que Adán y Eva pues traicionaron a Dios, ¿verdad? Él le dice, pondré enemistad entre Satanás, o sea, la serpiente entre ti y la mujer y su semilla, y la serpiente te morderá el talón. Aquí realmente no tengo la frase, la tengo en inglés, por eso es que no se la estoy traduciendo muy bien, pero es esa frase, ustedes la pueden buscar en el capítulo 3, versículo 15. Ahí, la enemistad entre ti y la mujer, la semilla de la mujer. Entonces, ¿cómo vamos a trasladar? Vamos a trasladar esto al Nuevo Testamento y vamos a poner a pensar cómo llamaba Jesús a su mamá. En varias ocasiones la llamó, en el Nuevo Testamento la llamó mujer. ¿Ok? Entonces, Jesús no estaba haciendo esto porque estaba tratando mal a su mamá o porque estaba siendo irrespetuoso, ni mucho menos, no. Sencillamente porque todo lo que decía Jesús, todas sus palabras, sus frases, estaban íntimamente y perfectamente relacionadas con el Antiguo Testamento, ¿okay? Con las palabras de los grandes profetas. Entonces, lo que quería decir cuando llamaba a su mamá mujer, era diciéndole que la mujer, su mamá era la mujer de Génesis, la que en Génesis Dios está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, Jesús estaba diciendo, mi madre, María Santísima, es la mujer de Génesis, la mujer a la que se refiere Dios en el plan de salvación. Y la semilla de esa mujer es Jesús. En una parte del Génesis, en unas Biblias dicen, él te pisará la cabeza, y en otras dicen, ella te pisará la cabeza. En realidad, los dos pisan la cabeza de la serpiente o del mal. Entonces, con esto Jesús quería decir que su mamá, María Santísima, es la mujer de Génesis y que él era el Mesías. Bien,
Entonces, nada más para dar un pequeñísimo ejemplo, tenemos ejemplos muchísimos más grandes, por ejemplo en Apocalipsis, en Juan. Juan en Apocalipsis retrata perfectamente a Nuestra Señora, ahí la describe completamente. Y también describe la caída de los ángeles, es interesantísimo. El capítulo 12, si tienen la oportunidad de leerlo, ahí está. Y lo más impresionante de todo es que la descripción de María Santísima en el capítulo 12 de San Juan en Apocalipsis es la descripción impresionante de la Virgen de Guadalupe. Es algo impresionantísimo cómo la describen. Léanlo y ustedes verán. No les puedo explicar aquí porque tenemos muy corto tiempo para hablar. Bueno, una vez dicho de que sí, que Nuestra Señora aparece en la Biblia y qué parte toma junto a Jesús en la salvación de las almas, en el plan salvífico de Dios, porque es a través de ella y específicamente de ella que Dios la creó a ella para Él encarnarse y estar con nosotros y salvarnos, porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios se encarnó en María Santísima y fue nada más que por ella, a través de ella, que Dios vino a estar con nosotros en Jesús. ¿Okay? Una de las cosas que yo siempre le explico a las personas es que dicen, no, nuestros hermanos protestantes dicen, no, porque ella fue una mujer regular y natural, pecadora. Uy, Dios mío. Y yo les pregunto, hermanos, si Dios, siendo Dios, y en la Biblia lo dice, que nada impuro puede ver el rostro de Dios. ¿Ustedes creen, ustedes piensan que Dios va a encarnarse en un instrumento impuro? Nunca, jamás. El vaso donde Dios venía de venir tenía que ser tan puro como Él. Porque ese vaso que es María Santísima fue creada por Dios Padre, para Él. Fue la madre de Dios Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Es decir, la Santísima Trinidad en ella. Imposible que esta criatura que fue hecha, creada como una criatura, como nosotros, ¿verdad? Podía ser ordinaria como nosotros, tenía que ser algo. Ella era, pues, la nueva Eva, vamos a decir. Fue creada llena de gracia, totalmente pura, pero tenía libre albedrío. Y a diferencia de Eva, ¿verdad? No traicionó a Dios, sino que le dijo sí a Dios. Es tan grande esta mujer, esta hermosa mujer, y nosotros no tenemos todavía la mente o la imaginación de entender el grado de pureza, el grado de gracia, el grado de amor, de santidad de tan preciosa y humilde criatura. No podemos. Cuando el ángel se le aparece a María Santísima, le dice, llena eres de gracia. La saluda como ave. Y en esa época, ave, el saludo de ave, se le daba nada más que a los reyes, a los emperadores, a las reinas. Y el ángel, el arcángel San Gabriel, saluda de esta manera a Nuestra Señora. Quiere decir que esta señora definitivamente es reina, llena de gracias, es decir, llena de Dios completamente. Y la vemos muchas veces, o sea, que el ángel Gabriel le hace como una reverencia también a María Santísima. Es impresionante, creo que lo menciona Santo Tomás de Aquino, que el ángel Gabriel le hace la reverencia a Nuestra Señora y la saluda como una reina. Esto, solamente esto, que Dios tenga hasta prácticamente decir, pedirle permiso para ver si ella quiere ser la Madre de Dios. Con aquella gentileza tan grande, ese respeto hacia el libre albedrío. Y ella escogió a Dios, escogió hacer la voluntad de Dios, escogió ser completamente de Dios. Ella jamás tuvo nada que ver con el pecado
o con la maldad, o de tentación. O sea, todo lo contrario de lo que fue Eva. ¿Y cuál fue el resultado? El nuevo Adán, Jesús, el Hijo de Dios, lleno de santidad completa, de pureza completa. ¿Cuál es la diferencia con Adán? Que Adán traicionó a Dios y Jesús hizo la voluntad del Padre hasta morir en la cruz. Entonces, ese es más o menos, vamos a decir, para darles a entender a ustedes cómo realmente en la Biblia sí está María Santísima. Su misión también está ahí. Y su relación con nuestro Señor como cooperadora en la salvación o en el plan salvífico de Dios para nosotros los seres humanos. Y este plan salvífico continúa y no ha terminado. Porque Jesús vino, sí, nos abrió las puertas del cielo. Pero como sabemos, ¿verdad? Estamos todavía aquí. Nuestra misión aquí es amar y servir a Dios con todas las fuerzas de nuestro amor, entregarnos completamente a Dios, ser verdaderamente otra vez hijos de Él como verdaderamente somos, como Cristo es. Es sencillamente ser como Cristo en alma, cuerpo, en todo. Unirnos a nuestro Señor Jesucristo y ser perfectos hijos de Dios para volver otra vez a Él. Entonces, como sabemos, esto sí es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la misma tentación de siempre. Nosotros no pensamos normalmente en Dios, no buscamos normalmente a Dios. No queremos entregar nuestras voluntades a Dios. O sea, espontáneamente, humanamente hablando, no buscamos nada de eso. Y es aquí donde quiero explicar la finalidad de la consagración. Como les decía, para nosotros, los seres humanos, es muy difícil querer la santidad, querer amar a Dios, querer entregarnos a Dios como lo hizo Madre Santísima. Ella es nuestro modelo, ¿ok? Nuestro modelo. La manera de que nosotros volvamos otra vez a Dios y que se complete esa salvación en nosotros es que vayamos al cielo. Pero para ir al cielo tenemos que ser como Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que tener un corazón como el de Cristo. Tenemos que tener una mente como el de Cristo. Tenemos que amar como Cristo amó. Imitarlo completamente. Vivir y morir como Él. Es un proceso. Y en ese proceso, pues la gente no lo desea, no lo quiere, no lo busca. No es algo normal en nuestra humanidad. ¿Por qué? Por el pecado que existe en nosotros, porque somos pecadores. Con el bautizo se elimina el pecado original, eso lo sabemos todos, pero no la tendencia de pecar. Y es nuestro deber luchar durante toda nuestra vida contra nosotros mismos para eliminar todo aquello que nos separe de Dios y entregarnos a Dios por amor. Ahora, Dios sabe que para nosotros eso es prácticamente imposible. Y por eso es que nos ha dado todos los medios y las maneras para que volvamos a Él, para que transformemos nuestras vidas, para que seamos un Cristo aquí en la tierra, para que digamos como San Pablo, ya no soy yo el que existe en mi corazón, sino es Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? ¿Verdad? ¿O cuáles son esas maneras para unirnos a nuestro Señor Jesucristo? Y amar y entregarnos a Dios completamente como María lo hizo. Bueno, primero, tendría que haber cierto deseo en nosotros de ser santos. Y la verdad, no nos gusta ser santos, ni nos pasa por la cabeza, porque la pasamos muy bien aquí en la tierra. Segundo, la oración continua. Los sacramentos. ¿Quién ora? ¿Quién busca orar? Nadie busca orar. Espontáneamente nadie le sale a orar, porque estamos muy ocupados en nuestras propias vidas, que eso de estar hablando a Dios, pues no nos cabe mucho,
no es espontáneo, no nos atrae mucho. La soledad o el silencio para conversar con Dios no nos atrae mucho. Después, los sacramentos. Los sacramentos es la manera, el medio de obtener gracia, la gracia de Dios, es decir, de Dios vivir en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? La gente tampoco no entiende lo que son los sacramentos, ni buscan los sacramentos con amor. Yo podría explicar los sacramentos de una manera que ustedes entendieran qué significado tan grande tienen. El bautismo, por ejemplo. El bautismo tiene signos visibles de nosotros, pero que significan o tienen una simbología mucho más profunda. Cuando nosotros bautizamos a un pequeñito, ¿verdad? Sucede lo que sucedió cuando Jesús se bautizó. Cuando bautizamos a un pequeño, se abre el cielo. Acuérdense esa parte donde San Juan está bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Se abre el cielo y la voz de Dios dice, este es mi hijo, mi hija amada. Baja el Espíritu Santo, se deposita en esta criatura y le da todos los dones necesarios para que esa criatura siga un camino de santidad hasta llegar al cielo. Y eso que sucede de que los ángeles y el cielo se abre y Dios, no lo podemos ver, pero eso es lo que sucede. ¿Ve? Podemos determinar que algo sucede, está pasando, ¿verdad? A través de los símbolos del agua, de la luz que es Cristo, del aceite. Todo esto podemos determinar que algo importante está sucediendo, pero no podemos verlo. Entonces, los sacramentos son medios de obtener la gracia santificante. Es un medio de obtener el mismo Dios viviendo en nosotros. Así podemos hablar de la confesión. Es un sacramento impresionantemente bello, que si yo les pudiera explicar realmente lo que sucede cuando nos estamos confesando, es algo bellísimo. El matrimonio es un sacramento que su significado va más allá de nuestro entendimiento. En la misma Santísima Trinidad está contenido. Es mucho más profundo, mucho más hermoso. Bueno, en general, no somos capaces de amar los sacramentos ni de buscarlos por nuestra propia voluntad. No somos capaces de orar por nuestra propia voluntad. Después, morir a nosotros mismos, menos. Morir a todo aquello que nos separa de Dios, no tenemos ningún deseo de hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, Dios mío, para poder unirnos a Jesús? Para transformarnos en Jesús. Si la naturaleza caída de la humanidad no nos permite ver esto, o no nos permite desear esto. Es ahí donde está la gran ayuda del cielo, la gran ayuda que el mismo Jesucristo nos dio a los pies de la cruz, su Madre Santísima. Él nos entregó a su Madre para que nos siga guiando, para que nos ayude, nos críe, nos moldee, para que deseemos ser santos, para que busquemos en los sacramentos la gracia de Dios, para que oremos continuamente desde que nos levantemos hasta que nos acostemos y que todo se lo ofrezcamos a Dios. Y muy precisamente y muy importante, nos va a ayudar a morir cada día, a todo aquello que nos separa de Dios. Por eso es que es importante la consagración, porque María es el medio de realmente entregarnos completamente, sin dudas, ni más titubeos, a Dios. Esa es la parte más importante de esta consagración. Bueno, creo que con esto terminó la introducción. Más adelante van a explicarles un poquito más sobre María Santísima, por qué esta devoción o esta consagración es tan importante, en qué nos basamos para que esta consagración sea importante y cómo van a realizar también esta consagración. Espero que esta pequeñísima introducción haya tocado el corazón de ustedes y sobre todo les ruego a Madre Santísima que los ayude, que los lleve hasta el final, porque una vez que ustedes se consagren a Jesús a través de ella, sus vidas cambiarán para siempre. Y ella no va a quedarse tranquila hasta que nos veamos todos en el cielo.
Dios los bendiga. Gracias. Agradecemos a todos los hermanos que nos han seguido durante la transmisión, pero sobre todo agradecemos su disposición y entrega a este llamado del cielo. Preparen pues sus corazones, los 33 días de preparación comienzan. Dios los bendiga. Del pueblo de Dios, al que